El 16 de mayo de 1972 fallecía en Buenos Aires el gran compositor José Asunción Flores, creador de obras inmortales como Arribeño Erezaí, Mburicao, India, Nerendape Ayú, Gallito Cantor, entre otras. Su deceso se produjo en el Sanatorio Mitre. Moría lejos de su patria, de la cual estaba exiliado desde 1947. La causa de su muerte, fibrilación ventricular, producida por el mal de Chagas. Tenía el corazón de un buey cansado, diría el doctor Carlos Federico Avente, su médico personal, amigo y coautor. Enorme fue la repercusión en la gran comunidad paraguaya en Buenos Aires y ciudades aledañas, así como entre los artistas argentinos que lo apreciaban y admiraban. En el Paraguay, a pesar de la censura oficial, todos los diarios registraron el hecho con grandes titulares. ¿Por qué el legado de José Asunción Flores es importante? De niño, de un barrio y madre humilde en Punta Carapá, a los 12 años ingresa a la banda de policía. Se destacó muy pronto entre sus compañeritos por su talento. Junto a su estudio, creció su curiosidad acerca de la música paraguaya. Junto con Víctor Montórfano se dio a la investigación y a la búsqueda. Quería crear un nuevo ritmo que expresara el alma de la gente de su tierra. Así nacen las primeras guaranías entre 1925 y 1928. Jejuí sin letra. Arribeño Erezaí, Lágrimas de un arribeño, con letra de Rigoberto Fontao Mesa. Ñaza Indipe, A la luz de la luna, con versos de Félix Fernández. Caatú, Yerbal, de Fontao Mesa e India, cuya primera letra pertenece a Fontao Mesa. Estas nuevas canciones tuvieron una enorme repercusión popular. Se cantan en el Teatro Nacional y en serenatas en todo el país, aunque el joven músico es ignorado y atacado por la élite cultural. El encuentro con el poeta Manuel Ortiz Guerrero se da en 1928. Juntos componen 6 obras de gran vuelo poético musical. India, Paraguaípe, a Asunción, Panambíbera, Mariposa brillante, Queracé, Sueño doliente, Buenos Aires, Salud, Nerendape Ayú, Vengo junto a ti,
que trascienden las fronteras. India, bella mezcla de diosa y pantera, doncella desnuda que habita el Guairá. Viaja a Buenos Aires, la meca de los músicos paraguayos, en 1933. Ofrece actuaciones con su orquesta Ortiz Guerrero en clubes, confiterías, bailes de la colectividad, radios, y graba numerosas canciones en disco con el sello Odeón. Realiza sus primeros viajes a Europa. Es invitado a visitar Moscú y seleccionan su obra Gallito Cantor para las emisiones para América Latina de Radio Moscú en 1952. Abandona las actuaciones populares en la década de 1940 y trabaja intensamente para llevar sus guaranías al campo sinfónico como Ñemité, A Cultivar o India. Y crea otras ya pensadas para gran orquesta y coro como Pujarepete, Noche Profunda, Ñanderubusú, Nuestro Gran Padre, Buricao, María de la Paz. Tras de aquellos montes, guijarros y cerros, yo imito doliente al Urutaú y mi lindo pueblo en largo destierro. Algunas de estas obras son registradas en Buenos Aires, pero la mayoría son grabadas por gran orquesta y coro en Moscú a lo largo de un año en 1969. El sello Melodía de Moscú edita 3 millones de discos con sus obras. Pero el maestro está gravemente enfermo y a su regreso debe recluirse en su departamento en Buenos Aires por orden médica. Su último deseo era escribir sobre el poema de Martín Goicoechea Menéndez, La noche antes, a orillas del río Aquidabán, su homenaje al Mariscal López y al sufrido pueblo paraguayo durante la guerra contra la Triple Alianza. Pero la dictadura estronista no le permitió el ingreso. Y se da su deceso en 1972. Pero la repatriación de sus restos recién tiene lugar tras la caída de la dictadura en noviembre de 1991. Su obra es valorada y ejecutada por las grandes orquestas sinfónicas del país y por los conjuntos de música paraguaya que recorren el mundo.
los artistas jóvenes del nuevo cancionero en los años 70 y de los festivales Manduará de los años 80, recogen sus canciones y las entregan a nuevos públicos, aportando nuevas obras. El Ateneo Cultural José Asunción Flores, fundado por sus amigos y los amantes de la guarania, se encarga de difundir el legado de su vida y su obra, dando charlas, editando discos y organizando conciertos. Ariré José Asunción, va y cojina la ya graba la ya va. Da igual esa, amigo. Va, esta es muy grabada, Cunde la tipo y cuánico y ponen la sala ya grabada. Esta es la real y antes de que tú ya grabado pean va. La ra 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 Actualmente se desarrolla la campaña para proponer ante la UNESCO que la guarania sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esa campaña es impulsada por la Secretaría Nacional de Cultura, con el apoyo del Ateneo Cultural José Asunción Flores, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Asunción, el FONDEC, el Centro Cultural El Cabildo y varias organizaciones de la sociedad civil. Mombriasete gui ayunerendape romomorase. Imaite guive mareiko shepiape she esperanza mi. Por el jugo gui amano